Arepa Venezuela, contando las verdades de un venezolano. Hola amigos y amigas, los invito a suscribirse y activar las notificaciones. En la continuación del desarrollo del tema, ONU da luz verde a la intervención en Venezuela, proseguimos a hablar acerca de las resoluciones, las cuales fueron producto de las sesiones en el Consejo de Seguridad de la ONU. La primera resolución con respecto a la ONU y que apuntó a la liquidación del gobierno, de la dictadura de la Jamahiriya Árabe Libia de Muammar al-Gaddafi. Como pueden ver en pantalla, les ofrezco la imagen de la resolución 1970. Y esta resolución dice: el Consejo de Seguridad, expresando grave preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia y condenando la violencia y el empleo de la fuerza contra civiles, como sucedió y ha sucedido y sigue sucediendo hoy en la Venezuela de Nicolás Maduro, deplorando la grave y sistemática violación de los derechos humanos, incluida la represión de manifestantes pacíficos, como ya sucedió en Venezuela, expresando profunda preocupación por la muerte de civiles y rechazando inequívocamente la incitación a la hostilidad y la violencia contra la población civil formulada desde el más alto nivel del gobierno libio, acogiendo con beneplácito la condena por la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana y el secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica de las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se están perpetrando en la Jamahiriya Árabe Libia. Además, esta resolución contiene sanciones, prohibiciones, embargos, compromiso de examen permanente a las autoridades libias, además de un sinfín de accesorios necesarios para darle fuerza a la resolución. Esta fue la primera resolución con respecto al problema en Siria. Y ya les indico la fecha en la cual esta resolución fue emitida. Analizaremos también, compararemos la fecha de la primera resolución, las cuales tienen un conjunto de accesorios, los cuales son bastante importantes, y compararemos la fecha de la segunda resolución, que es la que da luz verde a la intervención militar en Libia. La resolución 1970 se produjo el 26 de febrero del 2011. Ahora, hablemos de la resolución 1973, la cual se produjo el 17 de marzo del 2011. La resolución 1973, como vemos la diferencia, no se cumplió ni siquiera un mes de la resolución 1970 a que se produjera la resolución 1973. Comienza así la resolución, la pueden ver en pantalla. El Consejo de Seguridad, recordando su resolución 1970 del 2011, del 26 de febrero, y deplorando que las autoridades libias no hayan acatado la resolución 1970 del 2011, expresando grave preocupación por el deterioro de la situación, la escalada de la violencia y el elevado número de víctimas civiles, reiterando que las autoridades libias tienen la responsabilidad de proteger a la población libia y reafirmando que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad primordial de adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles, considerando que los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil que están teniendo lugar actualmente en la Jamahiriya Árabe Libia pueden constituir crímenes de lesa humanidad. La resolución también habla acerca de la protección de los civiles y autoriza a los Estados miembros que hayan notificado previamente al secretario general
a que actuando a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales y en cooperación con el secretario general, adopten todas las medidas necesarias, pese a lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 1970 del 2011 para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya árabe Libia, incluida Benghazi, aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio, y solicita a los Estados miembros interesados que informen al secretario general de inmediato de las medidas que adopten en virtud de la autorización otorgada en este párrafo, que serán transmitidas inmediatamente al Consejo de Seguridad. También habla de la zona de prohibición de vuelos o zona de exclusiones aéreas. Indica en la resolución que decide establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya árabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles. Bueno, luego de esto, los titulares a nivel mundial fueron los siguientes, como este ejemplo que les traigo, lo pueden ver en pantalla. La ONU da luz verde para atacar a Libia. Leamos un poco acerca de este artículo. El Consejo de Seguridad impone una zona de exclusión aérea sobre el país, y esto lo hago en base para que tengan más claro qué pudiera suceder aquí en Venezuela. Pudiéramos tener más adelante, en un futuro cercano, la ONU da luz verde para atacar a Venezuela, y les he presentado los argumentos, las razones, las cuales apoyan mi tesis. La votación es acogida con vítores en Benghazi, último bastión rebelde. Los primeros bombardeos pueden ser inmediatos para evitar la caída de Benghazi. Estados Unidos cuenta en el Mediterráneo con fuerzas para actuar urgentemente. Francia dice que hay que responder en cuestión de horas o días. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado a las 11 de la noche, hora española, una resolución que permite el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia y para proveer asistencia y protección a la población civil de ese país. El texto aceptado por la mayoría del máximo órgano ejecutivo de la ONU sirve de base para un ataque militar sobre el territorio controlado por Muammar Gaddafi y sobre las fuerzas que le apoyan y sus medios de defensa, lo que podría ocurrir de forma inminente. En Benghazi, la ciudad cercana por las tropas de Gaddafi, y a la espera de ser salvada por la comunidad internacional, se ha celebrado la votación con vítores de centenares de libios que se han reunido frente a la sede del Consejo Nacional de Transición Libio. La resolución que autoriza a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para impedir el vuelo de los aviones de Gaddafi y asistir a los civiles, así como Venezuela hoy necesita la asistencia a los civiles, ha sido respaldado por 10 votos a favor y 5 abstenciones. Las de 2 países con derecho de veto, Rusia y China, más la de Alemania, India y Brasil. Rusia y China no pudieron impedir acciones militares en Libia, mucho menos lo podrán impedir en Venezuela. Para quien me escucha, que les quede claro ese punto. Alemania optó por esta opción porque vio considerables daños y riesgos en una acción militar en contra de Gaddafi, por lo que su ministro de Exteriores afirmó en un comunicado que las tropas alemanas no tomarán parte en una operación militar en Libia. Un portavoz del Pentágono manifestaba en esa ocasión que Estados Unidos dispone ya de los recursos militares en el Mediterráneo como para actuar de inmediato. Bueno, ya esos son detalles de la situación que se desarrolló en aquel tiempo en la Libia de Muammar al-Gaddafi, el cual fue liquidado en una calle por fuerzas rebeldes, inclusive fue sodomizado con un fusil. Esto es una advertencia para los violadores de los derechos humanos, para
las personas en funciones de gobierno, los cuales únicamente se dedican a delinquir y a no escuchar las advertencias de la comunidad internacional, también es una advertencia a las fuerzas militares venezolanas. Amigos, lo único que podría impedir una intervención o una coalición militar o una intervención humanitaria con apoyo militar en Venezuela es una acción interna. Esto lo deben de tener claro los militares en Venezuela. Arriesgan su vida defendiendo a este gobierno corrupto y ladrón, a este narco gobierno. Así como una anterior resolución del Consejo, seguimos con el caso de Libia, puesto que es un antecedente muy parecido al de Venezuela, sacando algunos escenarios, los cuales no se han desarrollado fuertemente en Venezuela, pero que igualmente es muy parecido al de Libia. Indica también este artículo que la resolución permite pasar a la acción y ayudar a la oposición de forma concreta y drástica. Al recibir luz verde de la ONU para hacer cumplir la zona de exclusión aérea y proteger a los civiles mediante el uso de la fuerza, si es necesario, la comunidad internacional tiene la oportunidad de intervenir en Libia contundentemente con los medios militares que se crean convenientes para cumplir esa misión. Bueno, tenemos que este artículo fue publicado el mismo día de que fue esta resolución aprobada, y fue el 17 de marzo del 2011. Es por tanto esa resolución que se dio para Libia fue una gran victoria para la oposición y una enorme derrota de Gaddafi. Un funcionario del Departamento de Defensa adelantó que se han elaborado planes militares que incluyen acciones más agresivas que la mera demostración de fuerza. Eso es algo que explicaba el Departamento de Defensa para la situación en Libia en el 2011. En ese momento no añadió detalles. Acciones que podrían abarcar desde el disparo de misiles de crucero, desde barcos, hasta el bombardeo de aviones sobre los sistemas de defensa antiaérea y las concentraciones de tropas libias. Gaddafi poseía modernos equipos de misiles tierra-aire de fabricación rusa que fueron objetivo prioritario en un ataque extranjero. Bueno, amigos, para los que hablan acerca de que ya Venezuela está súper armada con misiles tierra-aire los cuales Rusia ha provisto al ejército venezolano, eso no va a detener una coalición extranjera. Bueno, luego de esto fue la liquidación de la dictadura de Libia, del gobierno libio de Muammar al-Gaddafi. Se produjo también posteriormente una resolución, la resolución 2009. Veamos en qué fecha se produjo. Esta resolución indicaba que se aceptara al gobierno de transición. Más específicamente, en la resolución habían redactado que aguardaba con interés el establecimiento de un gobierno de transición inclusivo y representativo en Libia, y pone de relieve la necesidad de que el periodo de transición se sustente en un compromiso en pro de la democracia, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Amigos, y muy seguramente aquí en Venezuela tendremos un gobierno de transición. Y es que luego de estas elecciones y luego analizando lo que está sucediendo en Venezuela, podemos determinar rápidamente
inclusive analizando someramente, sin temor a equivocarnos, de que en Venezuela, ya hoy, luego de las elecciones presidenciales del 22 de abril, no existirán cargo público legitimado en Venezuela, cargo público que pueda ser reconocido a nivel internacional. Quiere decir que un eventual gobierno de transición tendría que convocar a elecciones generales en Venezuela, y les aseguro, no quedaría un chavista en Venezuela en elecciones libres, democráticas y posterior a una eventual intervención internacional. En tal caso de que sucede, a menos que una intervención interna o un hecho interno evite que eso suceda. Bueno, amigos, les envío un fuerte abrazo, espero que se hayan informado más, que les haya gustado este tema que he desarrollado para ustedes con el mayor cariño. Les envío un fuerte abrazo y espero estar de nuevo con ustedes hablándoles acerca de importantes temas, los cuales son de relevancia para la colectividad nacional de Venezuela. Hasta luego.